Hola a todos y bienvenidos a Z Critica. Hoy vamos a hablar de una película que forma parte de una de las sagas de terror más conocidas del cine moderno, The Final Destination, también conocida como Destino Final 4. Esta es una de esas películas que no solo buscan asustarte con sustos rápidos, sino que juegan con una idea mucho más profunda y perturbadora: la muerte no se puede engañar. En este video voy a compartir mi análisis y opinión sobre cómo esta película mantiene viva la esencia de la franquicia, con sus escenas de tensión, sus muertes inesperadas y esa sensación constante de que cualquier pequeño detalle puede convertirse en una tragedia. También voy a hablar de lo que funciona bien, lo que se siente repetido y cómo se compara con las otras películas de la saga. Así que si te gusta el cine de terror, los análisis de películas y las historias donde el destino siempre tiene la última palabra, quédate hasta el final del video. Esto es Z Critica y comenzamos. El final de Final Destination 4, también conocida como The Final Destination o Destino Final 4, cierra la historia de una manera que mezcla el destino inevitable, las premoniciones y el ciclo de la muerte característico de toda la saga. Para entender bien su final, es importante recordar que toda la película gira en torno a la idea de que la muerte no puede ser engañada. Aunque los personajes creen que pueden escapar, cada decisión solo retrasa lo inevitable y, en última instancia, el destino siempre encuentra la forma de corregir el orden que fue alterado. La historia sigue a Nick O'Bannon, quien tiene una premonición durante una carrera de autos en un estadio. En su visión, el lugar colapsa de forma catastrófica y mata a cientos de personas. Gracias a su advertencia, él y varios amigos logran escapar antes del desastre real. Sin embargo, como ocurre en toda la franquicia, sobrevivir al evento principal no significa estar a salvo. A partir de ese momento, la muerte comienza a perseguir a los sobrevivientes uno por uno, siguiendo un patrón invisible pero inevitable. A lo largo de la película, Nick descubre que las muertes siguen un orden específico. Este orden no es aleatorio, sino una especie de secuencia que la muerte intenta corregir después de que sus víctimas escaparon de la tragedia inicial. Junto con Laurie y Hunt, Nick intenta descifrar cómo funciona esa secuencia para poder evitar su propio final. Sin embargo, cada intento de cambiar el destino solo parece retrasarlo temporalmente o incluso empeorar las cosas para otros personajes. En el tramo final de la película, ya casi todos los sobrevivientes han muerto de manera violenta y aparentemente accidental, siguiendo el patrón típico de la saga, situaciones cotidianas que se convierten en trampas mortales. Esto crea una sensación constante de paranoia, donde cualquier objeto o situación puede convertirse en una amenaza. Nick empieza a darse cuenta de que el único modo de sobrevivir podría no ser escapar indefinidamente, sino romper el ciclo de alguna forma definitiva. El punto clave del final ocurre cuando Nick tiene otra visión, similar a la que tuvo al principio de la película. En esta nueva premonición, ve que la historia no ha terminado realmente y que todavía hay una conexión entre el presente y el futuro inmediato. Esta visión lo lleva a intentar salvar a Laurie, quien es una de las últimas sobrevivientes. Sin embargo, la muerte ya está muy cerca de cerrar su lista de víctimas. En las escenas finales, Nick intenta desesperadamente evitar que Laurie muera. Él entiende que el tiempo se está agotando y que la muerte está corrigiendo el orden que se alteró en el estadio. La tensión aumenta porque el espectador ya ha visto cómo cada intento de los personajes por escapar ha terminado en fracaso. El destino siempre ha sido más inteligente que ellos, encontrando formas inesperadas de reclamar sus vidas. Finalmente, ocurre el giro más importante del final. Nick cree haber salvado a Laurie y a sí mismo, y durante un breve momento parece que han logrado engañar a la muerte. Todo parece tranquilo, y el caos de los eventos anteriores se siente distante, casi como si realmente hubieran roto el ciclo. Este momento de calma es clave porque la saga siempre utiliza la falsa sensación de seguridad antes del golpe final. Sin embargo, la película revela su verdadero final con una escena que cambia completamente la interpretación de todo lo que ocurrió. Nick, Laurie y Hunt están en un restaurante celebrando lo que creen que es su supervivencia definitiva. El ambiente es relajado, luminoso y aparentemente seguro. Este contraste con el horror anterior refuerza la idea de que la muerte no siempre llega de forma evidente o inmediata, sino que puede esconderse en la normalidad.
En ese momento ocurre el accidente final. Un coche pierde el control y se estrella contra el restaurante, causando una explosión y destruyendo el lugar. Este evento es el cierre del ciclo que la muerte había estado intentando completar desde el principio. Aunque los personajes habían sobrevivido a muchos intentos anteriores, finalmente no pueden escapar del destino final que se había establecido desde la premonición inicial. Lo más importante del final no es solo el accidente en sí, sino la implicación de que todo el esfuerzo de los personajes fue inútil desde el principio. La muerte no es una entidad que se pueda negociar o engañar permanentemente. Cada intervención humana solo altera el camino, pero no el resultado final. Esto refuerza el tema central de la saga, la inevitabilidad de la muerte. Además, el final sugiere que incluso las visiones de Nick no eran una forma de romper el destino, sino parte del mismo ciclo. Sus premoniciones no son una herramienta para escapar, sino un mecanismo que permite que el orden de la muerte se restablezca después de haber sido alterado. En otras palabras, ver el futuro no significa cambiarlo, sino participar en su cumplimiento. Después del accidente en el restaurante, la película deja una sensación de cierre total, pero también de repetición. Aunque los personajes principales han muerto, la estructura narrativa sugiere que el ciclo podría comenzar de nuevo con otros individuos. Esta es una característica fundamental de la saga. La muerte nunca se detiene, solo cambia de víctimas. Otro aspecto importante del final es la manera en que subraya la ilusión de control. Durante toda la película, Nick y los demás creen que pueden encontrar una solución lógica, descifrar un patrón o anticiparse a los eventos. Sin embargo, el desenlace demuestra que no hay una fórmula que permita vencer a la muerte. Incluso cuando parecen estar cerca de la victoria, el destino se manifiesta de forma impredecible. El final también juega con la ironía. El restaurante, un lugar asociado con seguridad, descanso y normalidad, se convierte en el escenario de la destrucción final. Esto refuerza la idea de que no hay espacios verdaderamente seguros cuando la muerte está siguiendo a alguien. Cualquier entorno puede transformarse en una trampa mortal en el momento menos esperado. Desde un punto de vista temático, el final de Final Destination 4 refuerza la idea del fatalismo absoluto. No importa cuánto luchen los personajes, el resultado ya está determinado desde la primera visión de Nick. Esto diferencia a la saga de otras películas de terror donde los protagonistas pueden vencer al antagonista. Aquí, el antagonista no es una persona ni un monstruo visible, sino una fuerza abstracta e inevitable. También es importante notar cómo el final deja una sensación de ciclo cerrado. La historia comienza con una visión de destrucción masiva en el estadio y termina con otra destrucción, esta vez en un lugar cotidiano. Esto sugiere que el patrón de la muerte no solo se ha cumplido, sino que podría repetirse indefinidamente con nuevas personas en el futuro. En conclusión, el final de Final Destination 4 muestra que la muerte no puede ser engañada, solo retrasada. Nick y los demás personajes logran sobrevivir por un tiempo gracias a sus acciones, pero finalmente el destino corrige cualquier desviación. La escena final en el restaurante es la confirmación de que el ciclo se ha completado, cerrando la historia con un mensaje claro. Intentar escapar de la muerte puede cambiar el camino, pero nunca el resultado. La música de The Final Destination, conocida como Destino Final 4, juega un papel esencial en la construcción del ambiente de tensión, paranoia y fatalismo que caracteriza a toda la saga. Aunque la película se apoya fuertemente en los efectos visuales de las muertes y en la idea del destino inevitable, el componente sonoro es el que realmente guía la experiencia emocional del espectador. El encargado de componer la banda sonora original fue el compositor estadounidense Brian Tyler, quien ya tenía experiencia previa en películas de acción, terror y suspenso, lo que lo convirtió en una elección adecuada para este tipo de proyecto. Desde el inicio, la música de la película establece un tono inquietante que no depende únicamente de sustos repentinos, sino de una tensión constante que se va acumulando. Tyler construye un lenguaje musical que no busca melodías agradables o memorables en el sentido tradicional, sino texturas sonoras densas, oscuros patrones rítmicos y crescendos que anticipan la tragedia. Esto encaja perfectamente con la narrativa de la película, donde la muerte no aparece de forma súbita sin aviso, sino como una fuerza que se aproxima lentamente, casi de manera inevitable.
El estilo general de la banda sonora combina elementos orquestales con técnicas modernas de música cinematográfica. Se utilizan cuerdas graves, metales agresivos y percusión intensa para crear una sensación de inestabilidad constante. En muchos momentos, la música no funciona como acompañamiento, sino como una especie de advertencia emocional. El espectador, incluso sin darse cuenta, empieza a asociar ciertos patrones musicales con la idea de que algo terrible está a punto de ocurrir, lo que aumenta la ansiedad durante las escenas aparentemente normales. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Chado en esta película es la forma en que utiliza motivos musicales recurrentes para representar la idea del destino. Estos motivos no son melodías completas, sino fragmentos repetitivos que se transforman a lo largo de la película. A medida que avanza la historia y los personajes van muriendo uno a uno, estos fragmentos se vuelven más intensos, más caóticos y más distorsionados, como si la propia música estuviera siguiendo el mismo patrón que la muerte. La percusión juega un papel central en la construcción del ritmo de la película. En lugar de limitarse a marcar el tempo de la acción, la percusión se utiliza para simular la sensación de maquinaria inevitable, como engranajes que se activan sin control humano. Esto refuerza la idea de que el destino funciona como un sistema mecánico que no puede detenerse. En muchas escenas de tensión, especialmente aquellas donde un objeto cotidiano se convierte en un peligro mortal, la percusión actúa como un latido acelerado que anticipa el desastre. Otro elemento clave es el uso de silencios estratégicos. En lugar de llenar cada segundo con música, Chadder deja espacios donde el sonido ambiente domina. Estos momentos de aparente calma son extremadamente importantes porque crean una falsa sensación de seguridad. El espectador baja la guardia solo para ser sorprendido cuando la música regresa de forma violenta. Este contraste entre silencio y explosión sonora es una de las herramientas más efectivas de la banda sonora. En las escenas de muerte, la música alcanza su máxima intensidad. Sin embargo, no se trata simplemente de volumen o velocidad, sino de una construcción progresiva del caos. Chado utiliza capas de sonido que se superponen, cuerdas disonantes, golpes de percusión irregulares y metales que parecen gritar en lugar de tocar notas definidas. Esta combinación crea una sensación de desorden controlado, como si la música estuviera imitando el momento en que el destino finalmente se ejecuta. Uno de los aspectos más interesantes del BGM es cómo se relaciona con la idea de premonición que tiene el protagonista. Cuando el personaje principal experimenta visiones del futuro, la música adopta un tono ligeramente diferente, más etéreo y menos agresivo. Sin embargo, nunca pierde completamente su oscuridad. Esto sugiere que incluso las visiones del futuro no son una escapatoria real, sino parte del mismo sistema inevitable. La música refuerza la idea de que ver el futuro no significa cambiarlo, sino ser testigo de él. El diseño sonoro también trabaja en conjunto con la banda sonora para aumentar el impacto emocional. En muchas escenas, los sonidos ambientales, como chirridos, crujidos o vibraciones mecánicas, se integran con la música, creando una frontera difusa entre lo que es música y lo que es sonido real dentro del mundo de la película. Esta mezcla contribuye a la sensación de que el entorno mismo está vivo y es peligroso. En términos de estructura, la banda sonora no sigue un desarrollo clásico de inicio, nudo y resolución musical. En su lugar, se comporta de manera cíclica, reflejando el tema central de la película, la repetición del destino. Los temas musicales no resuelven de manera satisfactoria, sino que se interrumpen o se transforman abruptamente, dejando la sensación de que algo siempre queda incompleto. Esto es especialmente efectivo en una historia donde la muerte nunca se siente como un final natural, sino como una interrupción forzada. En algunas escenas clave, la música se convierte casi en un personaje invisible. Por ejemplo, durante las secuencias en las que los personajes intentan descubrir quién será el siguiente en morir, la banda sonora introduce patrones rítmicos que imitan la búsqueda de orden dentro del caos. Sin embargo, ese orden nunca se establece completamente, lo que refleja la frustración de los personajes al intentar encontrar lógica en algo que es esencialmente irracional. La elección de instrumentos también es significativa. Las cuerdas graves representan el peso del destino, los metales simbolizan la violencia repentina de la muerte, y la percusión actúa como el mecanismo que desencadena los eventos.
En conjunto, estos elementos crean una identidad sonora coherente que se mantiene durante toda la película, aunque se adapte a diferentes niveles de intensidad según la escena. Otro aspecto importante es cómo la música contribuye a la construcción del suspenso antes de cada muerte. En lugar de acompañar directamente el momento del accidente o la fatalidad, la banda sonora suele adelantarse, construyendo una tensión progresiva que hace que el espectador anticipe el desenlace. Esto es clave en la experiencia de la película, ya que gran parte del terror proviene de la espera, no del evento en sí. El trabajo de Brian Tyler en esta película también destaca por su capacidad de adaptarse al ritmo visual extremadamente dinámico de la saga. Las escenas de muerte suelen ser rápidas, complejas y llenas de elementos en movimiento. La música acompaña este caos sin perder coherencia, lo que demuestra un control preciso del ritmo cinematográfico. En lugar de competir con la acción en pantalla, la música la amplifica y la estructura emocionalmente. En cuanto al impacto emocional, la banda sonora no busca generar empatía directa con los personajes a través de melodías tristes o sentimentales. En cambio, genera una sensación constante de ansiedad existencial. El espectador no solo teme por los personajes, sino que también se siente atrapado en la lógica del universo de la película, donde cualquier error mínimo puede ser fatal. La música refuerza esta idea de fragilidad constante. A nivel temático, el BGM refuerza la filosofía central de la saga, la muerte como una fuerza inevitable e inteligente. La música no presenta la muerte como algo caótico sin sentido, sino como un sistema que, aunque incomprensible, sigue reglas internas. Esta percepción se transmite al espectador a través de la repetición de patrones musicales y la estructura cíclica de los temas. En la parte final de la película, la música alcanza su punto más extremo de intensidad justo antes del desenlace. Sin embargo, incluso en ese clímax, no hay una resolución musical clara. Esto es deliberado. La historia no ofrece una sensación de cierre real, sino de continuidad del ciclo. La música termina de la misma forma que la narrativa sugiere, no como un final definitivo, sino como una pausa antes del siguiente evento inevitable. En conclusión, la banda sonora de The Final Destination es una pieza fundamental en la construcción del horror psicológico de la película. A través del trabajo de Brian Tyler, la música se convierte en una extensión del destino mismo, una fuerza invisible que guía al espectador a través de la tensión, el miedo y la inevitabilidad. Más que acompañar la historia, la música la define, transformando cada escena en una experiencia de anticipación constante donde el sonido y el silencio trabajan juntos para recordar que, en este universo, la muerte siempre está presente, incluso cuando no se ve. La película The Final Destination, conocida también como Destino Final 4, es la cuarta entrega de la popular saga de terror que explora la idea de que la muerte es una fuerza inevitable que no puede ser engañada. Aunque la franquicia es conocida principalmente por sus elaboradas secuencias de muertes y su concepto de destino, el trabajo de dirección y guión es fundamental para mantener la coherencia del universo y sostener la tensión narrativa. En esta entrega, el director fue David R. Ellis, mientras que el guión fue desarrollado por un equipo de escritores liderado por Eric Brass, junto con otros colaboradores que contribuyeron a estructurar la historia dentro de la continuidad de la saga. El director David R. Ellis ya tenía experiencia previa dentro de la misma franquicia, ya que también dirigió Final Destination 2. Su estilo se caracteriza por una fuerte orientación hacia el ritmo visual, el suspenso progresivo y la construcción de escenas de acción donde el peligro surge de objetos cotidianos. En The Final Destination, Ellis refuerza estos elementos con un enfoque más directo y visualmente agresivo, utilizando el formato 3D que estaba en auge en ese momento para intensificar la experiencia del espectador. Su objetivo no era solo contar una historia de terror, sino hacer que el público sintiera físicamente la amenaza de cada objeto en pantalla. El estilo de dirección de David R. Ellis se basa en la creación de tensión a través de la anticipación. En lugar de mostrar el horror de forma inmediata, construye secuencias donde el espectador puede ver todos los elementos peligrosos antes de que ocurra el accidente. Esta técnica es esencial en la saga, ya que el miedo no proviene únicamente del resultado, sino de la espera. En esta película, Ellis lleva esta idea aún más lejos, utilizando movimientos de cámara y encuadres diseñados específicamente para que cada detalle del entorno parezca potencialmente mortal.
Uno de los aspectos más importantes de su dirección es el uso del ritmo. La película alterna momentos de calma aparente con explosiones repentinas de violencia. Este contraste es fundamental para mantener al público en un estado constante de alerta. Eggers entiende que el terror no depende únicamente de los sustos, sino de la sensación de que algo puede ocurrir en cualquier momento. Por ello, incluso las escenas más tranquilas están cargadas de tensión visual. En cuanto al guión, Eric Brass y su equipo tuvieron la tarea de mantener la coherencia de una franquicia que ya tenía reglas establecidas. La idea central del guión es que la muerte tiene un plan y que, si alguien escapa de ese plan, el orden natural se corrige eliminando a los sobrevivientes en una secuencia específica. Este concepto, aunque simple, permite desarrollar múltiples variaciones narrativas en cada película, incluyendo la cuarta entrega. El guión de esta película se centra en Neco Banem, quien tiene una premonición de un desastre en un estadio de carreras. A partir de esa visión, el guión establece una estructura en dos partes. La primera es la catástrofe inicial y la segunda es la persecución sistemática de los sobrevivientes por parte de la muerte. Esta estructura es un elemento clave de la saga y permite al público experimentar tanto el evento masivo como el terror individual posterior. El equipo de guionistas, liderado por Eric Brass, también introduce reglas adicionales dentro del universo de la película. Una de ellas es la idea del orden de muerte, donde los personajes mueren en la secuencia en la que habrían fallecido durante el accidente original. Esta regla se convierte en el motor de la trama, ya que los protagonistas intentan descifrarla para anticiparse a su destino. Sin embargo, el guión constantemente demuestra que incluso cuando creen entender las reglas, la muerte encuentra nuevas formas de sorprenderlos. El trabajo de escritura también se enfoca en la ilusión de control. Los personajes creen que, al analizar patrones o buscar señales, pueden engañar a la muerte. Pero el guión está diseñado para subvertir constantemente esta idea. Cada intento de los protagonistas por cambiar su destino solo retrasa lo inevitable o provoca consecuencias aún más violentas. Esto refuerza el tema central de la saga, la imposibilidad de escapar del destino. En términos de estructura narrativa, el guión siguió un patrón de repetición progresiva. Cada muerte funciona como una variación del mismo tema, un entorno cotidiano que se convierte en una trampa mortal. Esta repetición no es accidental, sino una forma de reforzar la idea de que la muerte sigue un diseño lógico. Aunque cada escena es diferente, todas comparten la misma lógica interna, lo que crea una sensación de inevitabilidad. El guión también utiliza el concepto de premonición como herramienta narrativa. Neck no solo ve el futuro, sino que su visión sirve como punto de partida para toda la historia. Esta estructura permite que el público ya conozca el resultado final del accidente inicial, lo que cambia el enfoque de la película. El interés no está en qué ocurrirá, sino en cómo los personajes intentan escapar de ello. Esta decisión narrativa es clave para el suspenso. El director David R. Eggers trabaja estrechamente con el guión para transformar estas ideas abstractas en secuencias visuales intensas. Por ejemplo, cuando el guión describe una situación cotidiana, Eggers la convierte en una cadena de eventos visuales cuidadosamente coreografiados donde cada objeto tiene potencial destructivo. Esta colaboración entre escritura y dirección es lo que da identidad a la película. Otro elemento importante del guión es el desarrollo de personajes. Aunque la saga no se centra en grandes arcos dramáticos, cada personaje representa una reacción diferente ante la muerte inevitable. Algunos intentan luchar, otros aceptan su destino y otros buscan explicaciones racionales. Estas diferentes actitudes permiten explorar el tema del miedo desde múltiples perspectivas. En la dirección de David R. Eggers, los personajes no son solo individuos, sino piezas dentro de un sistema narrativo más grande. La cámara muchas veces los observa como si fueran parte de un mecanismo en funcionamiento, lo que refuerza la idea de que están atrapados en un diseño superior que no pueden controlar. El guión también introduce momentos de falsa seguridad, donde los personajes creen haber escapado del peligro. Estos momentos son esenciales para la estructura del terror, ya que permiten que el público baje la guardia antes del siguiente impacto. Sin embargo, cada una de estas falsas victorias es rápidamente destruida por un nuevo giro del destino. En términos de tono,
El guión combina elementos de terror, suspenso y thriller psicológico. No se basa en monstruos o entidades visibles, sino en la idea abstracta de la muerte como fuerza inteligente. Esto requiere una escritura que mantenga la tensión sin depender de explicaciones complejas, lo que el equipo de Eric Brass logra mediante diálogos simples y situaciones altamente visuales. La dirección de David R. Egis también aprovecha el formato 3D para intensificar la experiencia. Objetos que salen hacia la cámara, escenas de impacto directo y movimientos rápidos están diseñados para hacer que el espectador sienta que el peligro lo está atacando directamente. Esto convierte la película en una experiencia más inmersiva que sus predecesoras. El guión, por su parte, mantiene la coherencia con las películas anteriores, respetando las reglas establecidas en la franquicia. Sin embargo, también introduce pequeñas variaciones para mantener la frescura narrativa. Estas variaciones permiten que la historia siga siendo imprevisible, incluso dentro de un sistema de reglas aparentemente fijo. The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, es una película que genera opiniones bastante divididas dentro del público y la crítica. Como cuarta entrega de una franquicia ya establecida, llega con la responsabilidad de mantener el interés en una fórmula que, para ese momento, ya había sido explorada varias veces. La película dirigida por David R. Egis intenta renovar la experiencia con el uso del 3D y consecuencias de muerte más visualmente impactantes, mientras que el guión desarrollado por Eric Brass y su equipo mantiene la estructura clásica de la saga. Esto da como resultado una película que tiene tanto puntos fuertes como debilidades claras. Uno de los aspectos positivos más destacados de la película es su capacidad para mantener el concepto central de la franquicia, la idea de que la muerte es inevitable y que no puede ser engañada. Este concepto, aunque simple, sigue siendo muy efectivo porque conecta con un miedo universal. La película logra que el espectador sienta tensión incluso en escenas cotidianas, ya que cualquier objeto o situación puede convertirse en una amenaza mortal. Esta sensación constante de inseguridad es uno de los mayores logros de la saga y sigue funcionando en esta entrega. Otro punto fuerte es el estilo visual del director David R. Egis. La película fue diseñada para aprovechar el formato 3D, lo que en su momento era una novedad importante. Esto permite que muchas escenas de acción y muerte tengan un impacto visual más fuerte, con objetos que parecen salir hacia el espectador y una sensación de inmersión más intensa. Aunque hoy en día el efecto puede parecer menos innovador, en su momento ayudó a diferenciar esta entrega de las anteriores. También es importante destacar la creatividad en las escenas de muerte. La franquicia Final Destination siempre ha sido conocida por convertir situaciones normales en secuencias complejas y mortales, y esta película no es la excepción. Desde accidentes aparentemente simples hasta cadenas de eventos que terminan en tragedias elaboradas, la película mantiene ese nivel de ingenio visual que atrae a los fans del género. Este tipo de escenas es uno de los principales motivos por los que la saga sigue siendo recordada. La tensión constante es otro punto positivo. La película sabe cómo construir anticipación antes de cada muerte. El espectador suele ver todos los elementos peligrosos antes de que ocurra el accidente, lo que genera una sensación de ansiedad y expectativa. Este tipo de narrativa convierte cada escena en un pequeño rompecabezas visual donde el público intenta adivinar qué será lo que provocará la tragedia. Sin embargo, uno de los aspectos negativos más mencionados es la falta de profundidad en los personajes. Aunque la historia presenta un grupo de protagonistas, la mayoría de ellos no tienen un desarrollo emocional sólido. Sus personalidades son bastante básicas y están diseñadas más para cumplir funciones dentro de la trama que para generar una conexión emocional profunda con el espectador. Esto hace que, en muchos casos, las muertes impacten más por su creatividad visual que por el apego emocional a los personajes. Otro punto débil es la repetitividad de la fórmula. Para la cuarta entrega, el público ya estaba familiarizado con la estructura básica de la saga: premonición, escape del desastre inicial y luego muertes en orden. Aunque esta fórmula sigue siendo efectiva, también puede resultar predecible. La película no arriesga demasiado en cambiar la estructura narrativa, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que están viendo lo mismo con variaciones menores. El guión de Eric Brass, aunque funcional, también ha sido criticado por su simplicidad.
Los diálogos son directos y muchas veces sirven solo para avanzar la trama sin aportar profundidad emocional o filosófica. Esto no es necesariamente un defecto grave dentro del género de terror, pero sí limita el impacto general de la historia. La película se enfoca más en la acción y el suspenso que en el desarrollo narrativo complejo. Otro aspecto negativo es que algunos momentos dependen demasiado de coincidencias o situaciones poco realistas. Aunque la saga siempre ha jugado con la idea de muertes accidentales encadenadas, en esta entrega algunas secuencias pueden parecer forzadas o exageradas incluso dentro del propio universo de la película. Esto puede romper ligeramente la suspensión de la incredulidad para ciertos espectadores. También se puede mencionar que el uso del 3D, aunque innovador en su momento, en algunas escenas parece más un recurso visual que narrativo. Hay momentos donde los efectos están claramente diseñados para impactar visualmente al espectador, pero no siempre aportan algo significativo a la historia. Esto puede hacer que algunas escenas se sientan más como demostraciones técnicas que como parte orgánica del relato. A nivel de ritmo, la película mantiene un equilibrio bastante bueno entre escenas de tensión y momentos más tranquilos, pero algunos críticos consideran que la estructura puede volverse repetitiva. La secuencia de espera antes de la muerte se repite varias veces con variaciones similares, lo que puede generar cierta sensación de fórmula repetida a lo largo del metraje. Por otro lado, un punto positivo importante es que la película no intenta complicar demasiado su historia. En lugar de introducir subtramas innecesarias, se mantiene enfocada en su idea principal. Esto hace que sea fácil de seguir y que el espectador pueda concentrarse en la experiencia visual y emocional sin necesidad de analizar una trama compleja. Esta simplicidad también es una de las razones por las que la saga ha sido tan popular. La atmósfera general es otro de los puntos fuertes. La película logra crear una sensación constante de paranoia, donde cualquier objeto cotidiano puede convertirse en una amenaza. Este enfoque transforma espacios normales como estadios, casas o restaurantes en escenarios potencialmente peligrosos. El trabajo de dirección de David R. Egis es clave para mantener esta sensación durante toda la película. Sin embargo, un problema recurrente es la falta de innovación en la historia. Aunque la película introduce variaciones visuales y el uso del 3D, la estructura narrativa es prácticamente la misma que en entregas anteriores. Esto puede hacer que la película se sienta más como una repetición estilizada que como una evolución real de la saga. En cuanto al impacto emocional, la película tiene limitaciones. Aunque las muertes son creativas e impactantes, no siempre generan una respuesta emocional profunda. Esto se debe en parte a la falta de desarrollo de los personajes, pero también al enfoque de la película, que prioriza el impacto visual sobre la construcción emocional. A pesar de esto, la película sigue siendo entretenida para los fans del género. Su capacidad para generar tensión, su creatividad en las muertes y su estilo visual hacen que sea una experiencia efectiva dentro de su categoría. No busca ser una obra compleja o profundamente dramática, sino una experiencia de terror basada en el suspenso y la anticipación. En conclusión, The Final Destination tiene una mezcla clara de puntos positivos y negativos. Por un lado, destaca por su estilo visual, su tensión constante y la creatividad de sus escenas de muerte. Por otro lado, sufre de personajes poco desarrollados, una estructura repetitiva y una dependencia excesiva de la fórmula de la saga. La dirección de David R. Egis y el trabajo de escritura de Eric Brass logran mantener la esencia de la franquicia, pero sin introducir grandes innovaciones. Es una película que funciona bien como entretenimiento de terror, pero que no ofrece una evolución significativa dentro de la saga. El desempeño comercial de The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, y su posterior lanzamiento en medios domésticos es un caso interesante dentro de las franquicias de terror de Hollywood, porque muestra cómo una película puede beneficiarse enormemente de una marca ya establecida, incluso cuando las críticas no son especialmente positivas. Esta cuarta entrega llegó en un momento en el que la saga ya tenía una base sólida de fans, y eso permitió que su rendimiento en taquilla fuera fuerte desde el primer fin de semana. La película fue dirigida por David R. Egis, quien ya tenía experiencia dentro de la franquicia, lo que ayudó a mantener la coherencia del estilo visual y del tono general que el público esperaba. Desde su estreno, la película se benefició de ser parte de una franquicia reconocida.
Final Destination ya era una marca consolidada en el género de terror, y eso hizo que el público asistiera con expectativas claras, ver nuevas y creativas secuencias de muertes, tensión constante y el concepto del destino inevitable. Aunque la crítica no fue especialmente favorable, el interés del público general fue suficiente para asegurar un rendimiento sólido en salas de cine. Este tipo de comportamiento es común en franquicias de terror, donde el atractivo principal no depende de la historia profunda, sino de la experiencia visual y emocional. En su estreno en Estados Unidos, la película logró posicionarse rápidamente en el primer lugar de la taquilla durante su fin de semana inicial. Esto fue impulsado en gran parte por el uso del formato 3D, que en ese momento era un gran atractivo comercial. Muchas salas promocionaban la experiencia como algo inmersivo, lo que incentivó a los espectadores a pagar entradas más caras para ver la película en ese formato. El efecto 3D, aunque discutido en términos artísticos, tuvo un impacto positivo en la recaudación inicial. El director David R. Ellis aprovechó este formato para diseñar escenas que funcionaran especialmente bien en 3 dimensiones. Objetos volando hacia la cámara, accidentes visualmente intensos y secuencias de acción diseñadas para sorprender al espectador fueron elementos clave del marketing. Esto ayudó a diferenciar la película de otras entregas anteriores de la saga y contribuyó directamente a su éxito comercial. A nivel global, la película también tuvo un rendimiento sólido en mercados internacionales. El género de terror suele tener una buena recepción en diferentes países porque no depende tanto del idioma, sino de la experiencia visual. En este caso, la franquicia Final Destination ya tenía reconocimiento internacional, lo que facilitó su distribución y aceptación en distintos territorios. Esto permitió que la película multiplicara sus ingresos más allá del mercado estadounidense. Otro factor importante en la taquilla fue el momento de su estreno. La película llegó en una época donde el cine en 3D estaba en auge, impulsado por el éxito de otras producciones que utilizaban esta tecnología. Esto creó una tendencia en la que el público buscaba activamente experiencias cinematográficas más inmersivas. The Final Destination se benefició directamente de esta tendencia, posicionándose como una opción atractiva dentro del género de terror. Aunque la película no fue considerada un éxito crítico, su desempeño comercial fue lo suficientemente fuerte como para justificar la continuación de la franquicia. Esto demuestra una diferencia importante entre éxito crítico y éxito comercial. Mientras que los críticos señalaron problemas en el guión de Eric Brass y la falta de innovación narrativa, el público general respondió positivamente a la experiencia visual y al entretenimiento que ofrecía la película. Después de su paso por cines, la película tuvo un segundo ciclo de ingresos importante a través del mercado de medios domésticos. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue un componente clave de su estrategia comercial. En ese momento, los formatos físicos todavía tenían una fuerte presencia en el mercado y muchas personas compraban películas para colecciones personales o para volver a verlas en casa. Este mercado ayudó a extender la vida comercial de la película mucho más allá de su estreno en cines. El lanzamiento en Blu-ray fue especialmente importante porque permitió experimentar la película con mayor calidad visual. Aunque el efecto 3D no podía replicarse completamente en casa en todos los casos, la nitidez de la imagen y el sonido mejorado hicieron que la experiencia fuera más atractiva para los consumidores. Además, muchas ediciones incluían contenido adicional como detrás de cámaras, entrevistas y explicaciones sobre la producción de las escenas de muerte. El mercado de DVD también fue relevante, especialmente en regiones donde el Blu-ray aún no estaba completamente extendido. Estas versiones más accesibles ayudaron a que la película llegara a un público más amplio. En muchos casos, las franquicias de terror dependen fuertemente de este tipo de ventas secundarias, ya que los fans suelen coleccionar las películas completas. Otro aspecto importante del mercado doméstico fue la televisión por cable y las plataformas de alquiler digital que comenzaban a crecer en esa época. La película tuvo una circulación constante en canales de cine y servicios de alquiler, lo que ayudó a mantener su relevancia después de su estreno. Este tipo de exposición prolongada es clave para películas de género, ya que permite que nuevas audiencias descubran la franquicia con el tiempo. El guión de Eric Brass, aunque criticado en su momento, también contribuyó indirectamente al éxito comercial.
Su estructura sencilla y basada en eventos visuales hace que la película sea fácil de ver en diferentes contextos, lo que aumenta su rewatch value. Esto es importante en el mercado doméstico, donde los espectadores suelen volver a ver escenas específicas o compartir la película con otras personas. El marketing también jugó un papel esencial en el desempeño de la película. La campaña promocional enfatizaba la experiencia 3D y la idea de que la muerte es inevitable, un concepto que ya estaba bien establecido en la franquicia. Los trailers mostraban escenas impactantes sin revelar demasiado de la trama, lo que generaba curiosidad y expectativa en el público. En términos de rentabilidad, la película fue considerada un proyecto exitoso dentro de su categoría. Aunque su presupuesto no fue extremadamente alto en comparación con grandes producciones de Hollywood, logró recuperar su inversión y generar ganancias significativas. Esto refuerza la idea de que las películas de terror, especialmente las franquicias, pueden ser muy rentables incluso sin depender de grandes estrellas o historias complejas. El director David R. Aegis tuvo un papel importante en mantener la identidad visual de la saga, lo que ayudó a que el público reconociera inmediatamente el estilo de la franquicia. Este tipo de consistencia es clave para mantener el interés a lo largo de varias entregas, especialmente en un género donde la repetición de fórmula es común. En el mercado internacional de medios domésticos, la película también tuvo un desempeño estable. En países donde el cine de terror tiene una base de fans sólida, las ventas de DVD y Blu-ray fueron particularmente fuertes. Esto ayudó a consolidar la película como parte de una franquicia global más que un producto limitado al mercado estadounidense. Con el paso del tiempo, la película también ha encontrado una segunda vida en plataformas digitales de streaming. Aunque este tipo de distribución no estaba en su auge en el momento del estreno, con el crecimiento del streaming la película ha seguido generando interés. Esto demuestra cómo las franquicias de terror pueden mantener su relevancia durante muchos años después de su lanzamiento inicial. En conclusión, el box office y el rendimiento en medios domésticos de The Final Destination muestran cómo una película puede ser comercialmente exitosa incluso sin recibir elogios críticos. El trabajo del director David R. Aegis y el guión de Eric Brass, combinado con el reconocimiento de la franquicia y el atractivo del formato 3D, permitieron que la película tuviera un fuerte impacto en taquilla y una vida prolongada en el mercado doméstico. Es un ejemplo claro de cómo el cine de terror comercial puede sostener una franquicia a través de la experiencia del público más que de la crítica especializada. Los efectos visuales, VFX y el CGI de The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, juegan un papel absolutamente central en la identidad de la película, ya que esta entrega de la saga no solo depende de la historia o de los personajes, sino sobre todo de cómo se representan visualmente las complejas cadenas de accidentes y muertes. En este sentido, la película dirigida por David R. Aegis representa un punto importante dentro de la franquicia porque marca un intento claro de modernizar el estilo visual con tecnología 3D y efectos digitales más avanzados para su época. Desde el inicio del desarrollo, el objetivo principal del equipo de efectos visuales fue crear muertes más elaboradas, más creíbles y al mismo tiempo más espectaculares. La saga Final Destination ya era conocida por convertir situaciones cotidianas en secuencias extremadamente complejas donde múltiples pequeños eventos se combinan para producir una muerte inevitable. Sin embargo, en esta cuarta entrega, el uso del CGI permitió ampliar significativamente el nivel de detalle y la escala de estas secuencias. Uno de los aspectos más importantes del VFX en esta película es la simulación de destrucciones en cadena. Por ejemplo, en las escenas del estadio, donde ocurre el evento inicial, se utilizaron extensas simulaciones digitales para recrear el colapso de estructuras, el movimiento de multitudes y la destrucción progresiva del entorno. Este tipo de escena sería prácticamente imposible de realizar únicamente con efectos prácticos debido a la cantidad de elementos en movimiento y al nivel de detalle requerido. El uso de CGI permitió que los artistas de efectos visuales pudieran controlar cada fragmento de la escena, desde pequeños objetos hasta estructuras completas. Esto es fundamental en una película donde cada objeto puede convertirse en un elemento clave para la muerte de un personaje. La precisión digital permitió coordinar cadenas de eventos extremadamente complejas, donde una pequeña acción desencadena una reacción en cadena visualmente perfecta. En muchas de las secuencias de muerte individuales,
El VFX se utiliza para complementar efectos prácticos en lugar de reemplazarlos completamente. Esto significa que la película combina maquillaje, utilería real y efectos físicos con elementos digitales. Esta mezcla es importante porque ayuda a mantener un nivel de realismo que hace que las muertes sean más impactantes para el espectador. El uso del 3D fue uno de los factores más influyentes en el diseño de los efectos visuales. El director David R. Ellis y el equipo de producción planificaron muchas escenas específicamente para aprovechar la profundidad visual. Esto significa que ciertos objetos fueron diseñados para moverse hacia la cámara, creando la sensación de que el peligro está saliendo de la pantalla hacia el espectador. Este enfoque obligó a los artistas de CGI a trabajar con un nivel de precisión mucho mayor, ya que los movimientos debían ser coherentes desde múltiples ángulos de cámara. Cada objeto, partícula o fragmento digital debía integrarse perfectamente en el entorno para evitar que la ilusión del 3D se rompiera. Esto aumentó considerablemente la complejidad del trabajo de postproducción. Uno de los desafíos principales del equipo de VFX fue la creación de simulaciones físicas realistas. Las escenas de destrucción, explosiones y colapsos requieren cálculos complejos de física digital para que los movimientos de los objetos parezcan naturales. En esta película, se utilizaron sistemas avanzados de partículas y simulaciones de rigidez para recrear el comportamiento de estructuras que se rompen, se doblan o colapsan. Otro elemento clave del CGI es la recreación de sangre, fluidos y efectos corporales en algunas de las secuencias de muerte. Aunque muchas de estas escenas utilizan efectos prácticos, el CGI se emplea para aumentar el impacto visual o para añadir detalles que serían difíciles o imposibles de filmar en la realidad. Esto permite que las muertes tengan un nivel de detalle más extremo sin comprometer la continuidad visual. Las escenas del estadio inicial son probablemente las más complejas desde el punto de vista técnico. En ellas se combinan miles de elementos digitales, incluyendo multitudes, estructuras arquitectónicas, vehículos y fragmentos en movimiento. El reto principal fue mantener la coherencia visual mientras todo el entorno se destruye progresivamente. Este tipo de secuencia requiere una planificación extremadamente detallada desde la preproducción hasta la postproducción. El diseño del entorno también fue parcialmente digital. Aunque se utilizaron sets físicos, muchos elementos del estadio fueron ampliados o completamente creados en CGI. Esto permitió que la escala del desastre fuera mucho mayor de lo que habría sido posible con decorados tradicionales. El resultado es una sensación de caos controlado que es característica de la franquicia. En las muertes individuales, el CGI se utiliza de forma más sutil pero igualmente importante. Por ejemplo, pequeños objetos como tornillos, cristales o piezas mecánicas a menudo son generados digitalmente o modificados en postproducción para mejorar su interacción con el entorno. Esto permite que las cadenas de eventos se vean más fluidas y realistas. El equipo de VFX también trabajó en la integración de cámaras virtuales para las escenas más complejas. Esto es especialmente importante en una película que depende tanto de la anticipación visual. La cámara a menudo se mueve de forma que el espectador pueda ver múltiples elementos peligrosos al mismo tiempo, lo que aumenta la tensión. Estos movimientos requieren una coordinación precisa entre dirección, cinematografía y efectos visuales. Otro aspecto interesante es la iluminación digital. Para que los elementos CGI se integren correctamente con las escenas reales, es necesario simular cómo la luz interactúa con cada superficie. En esta película, el equipo de VFX tuvo que recrear condiciones de iluminación muy variadas, desde interiores oscuros hasta exteriores brillantes, asegurando siempre que los elementos digitales no parecieran artificiales. El uso del CGI también permitió una mayor libertad creativa en la construcción de las muertes. Algunas secuencias fueron diseñadas de manera que serían imposibles en la vida real debido a la cantidad de variables involucradas. Sin embargo, en el entorno digital, estas limitaciones desaparecen, lo que permite crear situaciones extremadamente complejas donde múltiples factores se combinan en segundos. El trabajo de postproducción fue extenso, ya que cada escena debía ser revisada cuidadosamente para asegurar que los efectos visuales no solo fueran espectaculares, sino también coherentes dentro del universo de la película. Esto incluye la sincronización entre efectos prácticos y digitales,
así como la corrección de detalles mínimos que podrían romper la inmersión del espectador. Uno de los objetivos principales del equipo de efectos visuales fue mantener el equilibrio entre realismo y exageración. Aunque las muertes son claramente estilizadas y a menudo extremas, deben seguir siendo lo suficientemente creíbles dentro del contexto de la película para que el público sienta tensión. Este equilibrio es difícil de lograr y requiere una coordinación estrecha entre dirección y VFX. El uso del CGI también contribuyó a reforzar el tema central de la película, la inevitabilidad del destino. Visualmente, las cadenas de eventos están diseñadas para parecer casi matemáticas, como si cada movimiento estuviera predeterminado. Los efectos visuales ayudan a transmitir esta idea mostrando cómo pequeños cambios generan consecuencias inevitables. En algunas escenas, el CGI se utiliza para enfatizar la percepción del protagonista, especialmente en momentos donde hay premoniciones o anticipaciones del peligro. Esto permite representar visualmente ideas abstractas como la intuición o la visión del futuro, algo que sería imposible de mostrar únicamente con efectos prácticos. El director David R. Egis utilizó estos recursos visuales para reforzar el estilo característico de la saga, donde el espectador puede ver claramente la cadena de eventos antes de que ocurra la tragedia. El CGI permite mostrar simultáneamente múltiples elementos de peligro en el encuadre, lo que aumenta la tensión dramática. En conclusión, los VFX y el CGI de The Final Destination representan un avance importante dentro de la franquicia. Gracias al trabajo del equipo de efectos visuales y la dirección de David R. Egis, la película logra crear secuencias de muerte más complejas, espectaculares y visualmente impactantes. La combinación de efectos prácticos y digitales, junto con el uso del 3D, convierte la película en una experiencia visual intensa donde cada detalle del entorno puede ser parte de una cadena de eventos mortales. También se puede mencionar que el uso del 3D, aunque innovador en su momento, en algunas escenas parece más un recurso visual que narrativo. Hay momentos donde los efectos están claramente diseñados para impactar visualmente al espectador, pero no siempre aportan algo significativo a la historia. Esto puede hacer que algunas escenas se sientan más como demostraciones técnicas que como parte orgánica del relato. A nivel de ritmo, la película mantiene un equilibrio bastante bueno entre escenas de tensión y momentos más tranquilos, pero algunos críticos consideran que la estructura puede volverse repetitiva. La secuencia de espera antes de la muerte se repite varias veces con variaciones similares, lo que puede generar cierta sensación de fórmula repetida a lo largo del metraje. The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, es una película que se sitúa dentro de una franquicia ya consolidada en el cine de terror, y su propuesta se basa en un concepto muy claro. La muerte es inevitable y siempre encuentra la forma de corregir cualquier alteración en su orden. Esta entrega en particular, dirigida por David R. Egis, intenta mantener viva la esencia de la saga mientras introduce el uso del 3D como elemento diferenciador. La gran pregunta que muchos espectadores se hacen es si realmente vale la pena verla hoy en día o si es simplemente otra repetición de una fórmula ya conocida. Para responder a eso, primero hay que entender qué tipo de película es. No estamos hablando de una historia compleja con giros profundos o desarrollo psicológico elaborado. El guión, desarrollado por Eric Brass y su equipo, está diseñado principalmente para construir situaciones de tensión y muertes creativas. La película no busca sorprender por su narrativa, sino por la forma en que transforma objetos cotidianos en herramientas mortales. Este enfoque define toda la experiencia. Uno de los puntos más importantes del filme es su capacidad para generar tensión. Incluso cuando el espectador ya sabe cómo funciona la fórmula de la saga, la película logra mantener el interés a través de la anticipación. El director David R. Egis utiliza encuadres y movimientos de cámara que hacen que cada escena parezca una cadena de eventos a punto de desencadenarse. Esto convierte situaciones normales en momentos de ansiedad constante. Desde el punto de vista del entretenimiento, la película cumple bastante bien. Las escenas de muerte son creativas, exageradas y diseñadas para impactar visualmente. Este es uno de los mayores atractivos de la saga en general, y esta entrega no es la excepción. Para los fans del terror ligero, donde el objetivo es la emoción más que el terror psicológico profundo, la película puede resultar bastante satisfactoria. Sin embargo,
Uno de los aspectos negativos más evidentes es la falta de profundidad en los personajes. La historia presenta un grupo de protagonistas que funcionan más como piezas dentro de un mecanismo narrativo que como personas con desarrollo emocional. Esto hace que el espectador no siempre sienta una conexión fuerte con sus destinos, lo que reduce el impacto emocional de sus muertes. El guión de Eric Brass también ha sido criticado por su simplicidad. Los diálogos son funcionales, pero no especialmente memorables. La historia avanza de manera directa, sin subtramas complejas ni exploración profunda de los temas que plantea. Esto puede ser visto tanto como una debilidad como una fortaleza, dependiendo del tipo de experiencia que el espectador busque. Uno de los elementos más discutidos es el uso del 3D. En su momento, fue una de las principales razones por las que la película atrajo al público. El director David R. Egis diseñó varias escenas específicamente para aprovechar la profundidad visual, con objetos que parecen salir de la pantalla. Aunque esto añade impacto visual, con el paso del tiempo puede sentirse más como un recurso técnico que como una innovación narrativa real. En cuanto al ritmo, la película es bastante ágil. No se detiene demasiado en explicaciones complejas y va directamente al punto principal, las secuencias de tensión y muerte. Esto hace que sea fácil de ver y mantener la atención, especialmente para quienes disfrutan del cine de terror sin complicaciones narrativas. Otro punto positivo es la creatividad en la construcción de las muertes. La franquicia Final Destination siempre ha destacado por convertir situaciones simples en cadenas de eventos extremadamente elaboradas, y esta película mantiene esa tradición. El espectador suele disfrutar intentando anticipar qué objeto o acción será el detonante del desastre. Sin embargo, también hay que mencionar que la fórmula puede sentirse repetitiva. Para esta cuarta entrega, muchos espectadores ya conocen el patrón: premonición, escape del desastre inicial y luego muertes en orden. Aunque el concepto sigue siendo efectivo, la falta de innovación narrativa puede hacer que la experiencia se sienta predecible para algunos. El trabajo de Eric Brass en el guión no busca romper con las reglas de la saga, sino mantenerlas. Esto asegura coherencia con las películas anteriores, pero también limita la capacidad de sorprender. La película se centra más en la ejecución que en la reinvención. Desde el punto de vista visual, la película es bastante efectiva. La dirección de David R. Egis logra que incluso los objetos más simples parezcan amenazantes. Esta capacidad de transformar lo cotidiano en peligro es uno de los elementos más fuertes del filme y uno de los motivos por los que la saga sigue siendo popular. Ahora bien, en términos de terror puro, la película no es especialmente aterradora. Su enfoque está más en el suspenso y la anticipación que en el miedo psicológico profundo o el horror perturbador. Esto significa que su impacto depende mucho del tipo de espectador. Quienes buscan tensión y entretenimiento probablemente la disfrutarán más que quienes buscan una experiencia realmente inquietante. Otro aspecto a considerar es que la película funciona mejor como parte de la franquicia que como obra independiente. Es decir, su valor aumenta si ya conoces las reglas del universo de Final Destination. Si es tu primera película de la saga, puede resultar interesante, pero no necesariamente impactante en términos narrativos. En cuanto a la experiencia general, la película ofrece lo que promete: muertes creativas, tensión constante y una historia sencilla basada en el destino inevitable. No intenta ser algo más profundo de lo que es, lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo de las expectativas del espectador. Entonces, la pregunta clave: ¿vale la pena verla? La respuesta depende del tipo de público. Si te gustan las películas de terror ligeras, con secuencias visualmente impactantes y una premisa sencilla basada en el suspenso, entonces sí, es una película entretenida que cumple su objetivo. Pero si buscas una historia compleja, personajes desarrollados o innovación narrativa, probablemente te parezca repetitiva o limitada. El trabajo de David R. Egis asegura una ejecución visual sólida y el guión de Eric Brass mantiene la estructura clásica de la saga, pero ninguno de los dos intenta llevar la franquicia a un nivel más profundo o revolucionario en esta entrega. En conclusión, The Final Destination es una película que funciona principalmente como entretenimiento de terror basado en la tensión y el impacto visual. No es una obra innovadora ni especialmente profunda,
pero sí es efectiva dentro de su género. Es recomendable para quienes disfrutan de la franquicia o del cine de muertes creativas y suspenso, pero no es imprescindible para quienes buscan una experiencia cinematográfica más elaborada o significativa. El reparto de The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, está compuesto por un grupo de actores que, en su mayoría, no eran grandes estrellas de Hollywood en el momento del estreno, pero que cumplieron un papel importante dentro de la estructura de la película. Esta cuarta entrega de la saga, dirigida por David R. Ellis, se apoya mucho más en la construcción de situaciones de tensión y en las secuencias de muerte que en la fama de sus intérpretes. Aún así, el trabajo del elenco es fundamental para dar credibilidad a la historia y sostener la emoción en cada escena. El protagonista principal es Neko Bannon, interpretado por Bobby Campbell. Su personaje es el eje central de la película, ya que es quien tiene la premonición del desastre en el estadio y quien intenta entender cómo funciona el patrón de la muerte para salvar a los demás. El trabajo de Bobby Campbell se centra en transmitir ansiedad, confusión y desesperación, emociones que son clave en una historia donde el personaje nunca tiene control real sobre lo que está ocurriendo. Su actuación no busca ser exagerada, sino más bien funcional al tono de suspenso constante que maneja la película. El personaje de Laurie Milligan, interpretado por Chantal Van Santen, representa el interés emocional dentro de la historia. Su papel no solo está ligado a la relación con el protagonista, sino también a la sensación de vulnerabilidad frente a la muerte inevitable. Chantal Van Santen aporta una interpretación que se enfoca en la preocupación constante y la incertidumbre, lo que refuerza la tensión emocional en las escenas más importantes. Su personaje es uno de los que ayuda a humanizar la historia dentro de un contexto dominado por muertes rápidas y situaciones extremas. Otro personaje importante es Hunt Wenowski, interpretado por Nick Sano. Su papel dentro de la película es el de un personaje más impulsivo y relajado, lo que contrasta con la creciente tensión del grupo. Nick Sano interpreta a Hunt con un estilo más despreocupado al inicio, pero a medida que avanza la historia, su personaje se ve atrapado en el mismo ciclo de fatalidad que los demás. Este contraste ayuda a mostrar cómo la muerte afecta a todos los personajes sin importar su actitud o personalidad. El personaje de Janet Cunningham, interpretado por Hayley Webb, representa uno de los papeles más sensibles dentro del grupo de sobrevivientes. Su actuación se enfoca en transmitir miedo y fragilidad, especialmente a medida que la situación se vuelve más peligrosa. Hayley Webb logra darle al personaje una sensación de vulnerabilidad constante, lo que refuerza el tono de inseguridad que caracteriza a la película. Otro miembro del elenco importante es George Lanter, interpretado por Michael T. Williamson. Su personaje funciona como una figura de apoyo y también como alguien que intenta comprender la lógica detrás de las muertes. Michael T. Williamson aporta una interpretación más seria y reflexiva, lo que ayuda a equilibrar el grupo de personajes más jóvenes. Su presencia en la película añade un tono ligeramente más maduro dentro de una historia dominada por el caos. Un personaje clave en la dinámica de la película es Samantha Lane, interpretada por Christy Allen. Aunque su aparición no es tan extensa como la de otros personajes, su papel es importante dentro de una de las secuencias de muerte más memorables de la película. Christy Allen interpreta a su personaje con un enfoque que combina normalidad y tensión, lo que hace que su destino dentro de la historia tenga un impacto mayor. El personaje de Andy Kuzer, interpretado por Andrew Fishala, también forma parte del grupo de víctimas del destino. Su actuación contribuye a mostrar cómo la muerte afecta a personajes secundarios sin importar su importancia en la narrativa principal. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su participación ayuda a construir la sensación de inevitabilidad que domina toda la película. El personaje de Nadia Monroe, interpretado por Stephanie Honoré, es uno de los primeros en establecer el tono de peligro en la película. Su papel, aunque breve, es crucial para activar la cadena de eventos que sigue la historia. La actuación de Stephanie Honoré se centra en transmitir sorpresa y tensión en un corto periodo de tiempo, lo que es típico en la estructura de la saga. El trabajo del director David R. Ellis es importante para guiar a este elenco en una película donde la acción y el ritmo son más importantes que los diálogos extensos o el desarrollo profundo de personajes. Ellis se enfoca en que cada actor transmita emociones claras y directas, como miedo,
confusión o desesperación, ya que la película depende más de reacciones inmediatas que de construcciones psicológicas complejas. El estilo de actuación en esta película es bastante directo. Los actores no necesitan interpretar personajes con grandes arcos dramáticos, sino reaccionar a situaciones extremas y mantener la credibilidad dentro de un entorno donde lo inesperado ocurre constantemente. Esto hace que el trabajo del elenco sea más técnico en algunos momentos, ya que deben coordinar sus actuaciones con efectos visuales complejos y escenas de acción cuidadosamente diseñadas. El guión desarrollado por Eric Brass también influye en el tipo de actuación que se requiere. Al ser una historia centrada en eventos y no tanto en diálogos profundos, los actores deben transmitir mucho con expresiones faciales, lenguaje corporal y reacciones rápidas. Esto es especialmente importante en las escenas de tensión, donde la anticipación del peligro es tan importante como el evento en sí. Uno de los desafíos del elenco es que sus personajes están diseñados para ser parte de una estructura narrativa donde la muerte es el verdadero protagonista. Esto significa que los actores deben aceptar que sus personajes no tienen un destino heroico tradicional ni un desarrollo completo. En lugar de eso, cada personaje representa una pieza dentro de un sistema donde la muerte sigue un orden específico. A pesar de estas limitaciones, el elenco logra cumplir con el objetivo de la película, mantener la tensión y hacer creíble la idea de que cualquier situación puede volverse mortal. La interacción entre los personajes ayuda a construir un sentido de grupo, lo que hace que las pérdidas sean más significativas dentro del contexto de la historia. En conclusión, el reparto de The Final Destination cumple un papel funcional pero importante dentro de la película. Actores como Bobby Campo, Chantal Van Santen, Nick Zeno, Hayley Webb, Michael T. Williamson, Krista Allen, Andrew Fischella y Stephanie Honoré aportan diferentes niveles de emoción y personalidad a una historia que depende más del concepto general que del desarrollo individual. Bajo la dirección de David R. Egis y el guión de Eric Brass, el elenco logra mantener la coherencia del tono y contribuir a una experiencia de suspenso constante donde el destino siempre tiene la última palabra. The Final Destination, también conocida como Destino Final 4, es una película de terror que continúa la conocida franquicia centrada en la idea de que la muerte no puede ser engañada. La historia, dirigida por David R. Egis, sigue el mismo concepto básico de las entregas anteriores. Un personaje tiene una visión premonitoria de una gran tragedia, logra escapar con otras personas, pero luego la muerte comienza a perseguirlos uno por uno para corregir el orden que fue alterado. El guión, desarrollado por Eric Brass y su equipo, mantiene esta estructura clásica pero la lleva a un entorno nuevo con un enfoque visual más moderno. La película comienza en un estadio de carreras de autos donde se reúne una gran multitud para ver un evento deportivo. El protagonista, Nick O'Bannon, está allí con sus amigos y su novia. Todo parece normal al principio, con un ambiente lleno de emoción, ruido y actividad. Sin embargo, Nick comienza a experimentar una visión extremadamente intensa y perturbadora en la que el estadio entero colapsa de manera catastrófica, provocando la muerte de cientos de personas. Esta premonición es el punto de partida de toda la historia. En su visión, Nick ve cómo diferentes fallos estructurales, accidentes mecánicos y reacciones en cadena provocan una destrucción masiva dentro del estadio. La escena está llena de caos, fuego, explosiones y estructuras que se derrumban. Asustado por lo que ha visto, Nick entra en pánico e intenta convencer a sus amigos de que algo terrible va a ocurrir. Aunque al principio nadie le cree, su insistencia y desesperación logran que un pequeño grupo de personas abandone el lugar justo antes de que la tragedia ocurra. Poco después de que Nick y los demás sobrevivientes abandonan el estadio, la visión se hace realidad. El estadio colapsa exactamente como él lo había visto, causando una enorme cantidad de muertes. Este evento inicial establece el tono de la película y confirma la regla principal del universo de Final Destination. Ver el futuro no significa cambiarlo sin consecuencias. Después del desastre, los sobrevivientes intentan retomar sus vidas, creyendo que han escapado de la tragedia. Sin embargo, pronto empiezan a ocurrir muertes extrañas y aparentemente accidentales. Nick comienza a sospechar que la muerte está siguiendo un patrón específico y que las personas que escaparon del estadio están siendo eliminadas en un orden determinado.
Esta idea se convierte en el eje central de la investigación de los personajes. A medida que avanza la historia, Nick descubre que las muertes no son aleatorias, sino que siguen el orden en el que las personas habrían muerto durante el accidente original del estadio. Esto significa que la muerte está corrigiendo el error causado por la premonición, eliminando a los sobrevivientes uno por uno. Este concepto genera una sensación constante de tensión, ya que cualquier momento cotidiano puede convertirse en una situación mortal. Los personajes intentan entender cómo funciona este patrón para poder anticiparse a la muerte y sobrevivir. Sin embargo, cada intento de evitar su destino solo parece retrasar lo inevitable o incluso provocar consecuencias más peligrosas. La película muestra cómo los personajes pasan de la confusión inicial al miedo constante, mientras intentan encontrar una lógica en algo que parece imposible de controlar. Uno de los elementos más importantes de la historia es la relación entre Nick y su novia Lori. Ambos intentan apoyarse mutuamente mientras la situación se vuelve cada vez más desesperada. Sin embargo, la tensión crece a medida que más personas del grupo mueren en circunstancias cada vez más elaboradas y violentas. Estas muertes están diseñadas como cadenas de eventos donde pequeños detalles desencadenan grandes tragedias. A lo largo de la película, Nick sigue teniendo visiones que lo conectan con el futuro inmediato. Estas premoniciones no solo le muestran lo que puede ocurrir, sino que también lo ayudan a entender cómo la muerte está organizando los eventos. Sin embargo, incluso con esta información, evitar el destino resulta extremadamente difícil, ya que cualquier cambio en las acciones de los personajes puede alterar la secuencia de manera impredecible. El grupo de sobrevivientes comienza a reducirse a medida que cada personaje muere en su turno. Las muertes ocurren en diferentes escenarios cotidianos, como un lavadero de autos, un gimnasio, una piscina o incluso en la calle. Cada situación está construida cuidadosamente para parecer normal al principio, pero rápidamente se transforma en un accidente mortal. Esta estructura es una de las características más reconocibles de la franquicia. Nick empieza a obsesionarse con la idea de romper el ciclo de la muerte. Cree que si logra entender completamente el patrón, podrá salvarse a sí mismo y a los demás. Sin embargo, cuanto más intenta intervenir, más parece que el destino encuentra nuevas formas de equilibrar la secuencia. Esto refuerza la idea central de la película: la muerte no puede ser engañada permanentemente. En la parte final de la película, Nick tiene una última visión que lo lleva a intentar salvar a los últimos sobrevivientes. Esta premonición le da una nueva oportunidad para intervenir, pero también lo coloca en una situación extremadamente peligrosa. El tiempo se vuelve un factor crucial, ya que cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que se acerca el clímax, la tensión aumenta considerablemente. Los personajes restantes intentan escapar de la muerte mientras Nick lucha por cambiar el resultado final. Sin embargo, todo parece estar cuidadosamente diseñado para que el destino se cumpla de todas formas, sin importar las decisiones que tomen los personajes. Finalmente, la película llega a su desenlace en un restaurante donde los sobrevivientes creen haber encontrado un momento de paz. Sin embargo, esta calma es solo temporal. El final revela que la muerte ha completado su secuencia y que ningún personaje ha logrado escapar realmente de su destino. Un accidente final destruye el lugar, cerrando el ciclo de manera brutal y definitiva. El desenlace refuerza la idea principal de toda la saga: la muerte siempre encuentra la forma de corregir cualquier alteración en su orden. Aunque los personajes intentaron cambiar su destino, cada acción solo retrasó lo inevitable. La historia termina con la sensación de que el ciclo podría repetirse en el futuro con otras personas, manteniendo viva la lógica de la franquicia. Uno de los elementos más importantes que no siempre se analiza en profundidad es cómo esta película refleja el cambio de tendencia en el cine de finales de los años 2000. En ese momento, Hollywood estaba muy interesado en revitalizar experiencias visuales a través del 3D. Esta película se convierte en parte de esa ola, no solo como una historia de terror, sino como un producto diseñado para la experiencia en sala. El director David R. Ellis aprovecha este contexto para construir escenas que buscan impactar directamente al espectador, no solo narrativamente, sino físicamente, con objetos que parecen salir de la pantalla.
Otro aspecto interesante es cómo la película refuerza la idea de caos controlado. Aunque las muertes parecen accidentales, en realidad están construidas con una precisión casi matemática dentro del guión desarrollado por Eric Brass. Cada escena de muerte es como una cadena de dominó donde un pequeño detalle desencadena una serie de eventos inevitables. Esto crea una sensación de diseño invisible, como si la propia realidad dentro de la película estuviera programada para corregir cualquier desviación. La película también es importante porque muestra una evolución en la forma de representar el peligro cotidiano. A diferencia de otros filmes de terror donde el miedo proviene de monstruos o asesinos, aquí el terror viene de lo ordinario: piscinas, lavados de autos, gimnasios, calles normales o restaurantes. Este enfoque convierte al mundo entero en un espacio potencialmente mortal. El espectador comienza a mirar objetos simples de otra manera, lo cual es uno de los efectos psicológicos más interesantes de la franquicia. Un detalle poco discutido es cómo la película utiliza la anticipación visual como herramienta narrativa principal. El director David R. Ellis coloca constantemente elementos peligrosos dentro del encuadre antes de que ocurra la muerte. Esto hace que el espectador participe activamente, intentando predecir qué objeto será el causante del accidente. Este tipo de estructura convierte cada escena en un pequeño juego de observación, donde el suspenso no depende del misterio, sino de la espera. También es importante entender que esta película funciona como una especie de transición dentro de la saga. Las primeras entregas tenían un enfoque más serio y oscuro, mientras que esta cuarta entrega introduce un tono ligeramente más espectacular. El uso del 3D no solo es técnico, sino también narrativo. Los objetos no solo caen o golpean, sino que parecen invadir el espacio del espectador. Esto cambia la forma en que se percibe el horror, haciéndolo más inmediato. Otro punto interesante es la manera en que el guión de Eric Brass mantiene reglas claras dentro del universo de la película. La idea del orden de muerte se convierte en el centro de la historia, y aunque parece simple, es lo que permite que toda la narrativa funcione. Sin estas reglas, la película sería solo una serie de accidentes sin conexión. Pero al establecer un patrón, el espectador siente que existe una lógica detrás del caos, aunque esa lógica sea incontrolable para los personajes. La película también explora indirectamente el concepto de ilusión de control. Los personajes creen que pueden entender el patrón de la muerte y evitarla, pero cada intento solo demuestra lo contrario. Este tema es importante porque refleja una idea más profunda. Los seres humanos buscan constantemente explicaciones para fenómenos que no pueden controlar. El guión refuerza esta idea al mostrar cómo cada decisión de los personajes termina siendo irrelevante frente al destino. Otro elemento que suele pasar desapercibido es el diseño sonoro y visual de las muertes. Aunque no es el enfoque principal aquí, la forma en que se construyen estas escenas muestra una planificación extremadamente detallada. Cada objeto en pantalla tiene una función potencial dentro de la cadena de eventos. Esto crea una sensación de hiperrealismo, donde todo parece conectado aunque inicialmente no lo esté. También es interesante cómo la película juega con la idea de seguridad temporal. Cada vez que los personajes creen haber sobrevivido a un peligro, la historia introduce una nueva situación que reinicia la tensión. Esto crea un ciclo constante de alivio y miedo, que es una de las técnicas más efectivas del terror moderno. El espectador nunca puede relajarse por completo, porque sabe que la película siempre encuentra una nueva forma de romper esa seguridad.